Huascarán, el pico más alto de los Andes peruanos. Estos nevados son la morada de los espíritus de la tierra. Aquí hace 4000 años se inicia el llamado período formativo en los Andes. Se construyen grandes centros ceremoniales a los que acudían aquellos que buscaban nuevos conocimientos. El más importante fue el de Chavín de Huántar, edificado en esta tierra sagrada, aproximadamente en la época en que el faraón Ramsés II gobernaba Egipto y en México florecía la cultura olmeca. Gracias a una complicada liturgia, a una puesta en escena impactante y a la utilización de sustancias alucinógenas, los sacerdotes lograron que la gente creyera que eran seres superiores. Se proclamaron los embajadores de los dioses y ostentaron el poder durante 800 años sin necesidad de ejército. Chavín de Huántar se encuentra al pie de la cordillera blanca de los Andes peruanos, entre los ríos Mosna y Huachexa. Chavín de Huántar, la Roma de los Andes. Las edificaciones albergan unas misteriosas galerías subterráneas. En la oscuridad de estos corredores de piedra, los sacerdotes desarrollaban gran parte del drama litúrgico. Aquí sometían a los peregrinos a escalofriantes pruebas iniciáticas, experimentaban con la trascendencia de sus almas y reafirmaban su poder ante ellos. Pero, ¿quiénes y cómo eran los sacerdotes que oficiaban los cultos de este centro ceremonial? En las estelas líticas o de piedra encontradas en Chavín, los vemos representados como seres humanos transformados, con grandes colmillos, serpientes en la cabeza y garras en los dedos de manos y pies. Su aspecto ritual era imponente. En algunas lápidas los vemos sosteniendo un cactus San Pedro, una planta sobre la que giraba gran parte del culto. En el yacimiento arqueológico actual todavía crecen vigorosos los cactus de los dioses. El cactus San Pedro tenía un carácter sagrado. Era una planta creada por los dioses. Los hombres que ingerían su jugo encontraban el camino cósmico que llegaba hasta ellos. Los sacerdotes realizaban el ritual de la preparación del San Pedro. Estaban considerados como seres superiores porque trascendían al otro mundo y traían las noticias de los dioses. Tras cortar el cactus, lo cocían durante 6 o 7 horas. Al filtrar el líquido resultante obtenían la mescalina, el alcaloide visionario que ingerían en el culto religioso. Al principio la mescalina provoca somnolencia, después una gran visión, un esclarecimiento de todas las facultades. Entonces sobreviene la separación, la sensación de proyectarse a través del tiempo y la materia. Periódicamente algunos grupos selváticos del Amazonas llegaban hasta el templo guiados por los miembros del culto. Traían pieles, plumas, animales exóticos y lo más importante, habas de yopo y cortezas de virola con las que preparaban partículas alucinógenas. Desde que los peregrinos llegaban al templo, los acólitos y ayudantes les guiaban en todo momento. Algunas galerías tienen diferentes niveles. Otras son angostas y lúgubres. El silencio es absoluto. Los enormes muros de roca las aíslan del exterior. Un estrecho pasillo conduce hasta la más importante de todas, la Cámara de Lanzón, un monolito de granito blanco de unos 4 metros de altura que representa a un ser extraordinario. Muchos creen que el Lanzón representa a un dios antropomorfizado. Pero pienso que es igual de probable, o quizá más probable, que de hecho representa a una persona que ha sido transformada por la incorporación de los elementos y animales feroces.
Esto se conformaría estrechamente a la idea en Chavin de que hay ciertos humanos que tienen acceso directo al poder y a los dioses. El naturalista italiano Antonio Raimondi fue el primer científico europeo que exploró los restos arqueológicos de Chavin de Huanta. Llegó hacia 1860 y quedó fascinado. El monumento estaba semienterrado y en muy malas condiciones, pero pudo penetrar en algunos pasadizos subterráneos. Cuando la tenue luz de su antorcha iluminó los rasgos felinos del insólito lanzón, se dio cuenta de lo importante que debió ser esa estancia en su época. La construcción de los edificios supuso la intervención de un gran número de personas que transportaron y tallaron sus enormes piedras de hasta 10 toneladas de peso, de granito blanco, cuarcita y caliza. Un trabajo titánico que se prolongaría en el tiempo. La construcción se realizó por sucesivas ampliaciones. Son estructuras piramidales truncadas en forma de U. Y plazas hundidas rectangulares y circulares. Construían a partir de un relleno sólido compuesto por arcilla y pedruscos al que adjuntaban los muros de piedra tallada. Levantaban las paredes con grandes piedras rodeadas de otras mucho más pequeñas y planas para ganar estabilidad. Las unían con una argamasa de arcilla y cascajos planos y puntiagudos que no mermaba cuando se secaba. Hay pequeñas ventanas que comunican las galerías entre sí, enfrentadas a conductos de ventilación que llegan hasta el exterior. La galería más ancha es la llamada de doble ménsula. Gracias a la sustentación del techo sobre dos grandes piedras, el corredor podía ser más amplio. El gobierno teocrático de Chavin competía con otros centros ceremoniales del formativo. Enviaban a miembros del culto para explorar en todas las direcciones, hacia la costa, la sierra y la selva. Difundían el conocimiento tecnológico de Chavin. Recopilaban datos geográficos de las regiones que atravesaban e información de sus habitantes, sus costumbres, sus riquezas y sus formas de subsistencia. Posiblemente los miembros del culto encargados de difundir el mensaje y la fama de los altos jerarcas de Chavin y convencer a la gente para que viajara hasta el centro ceremonial tendrían un largo periodo de aprendizaje hasta convertirse en exploradores. Los sacerdotes se presentaban periódicamente ante los peregrinos que habían llegado a la plaza mayor del templo. Iban ataviados con los ornamentos que los distinguían como seres extraordinarios. Era una estudiada puesta en escena para causar el mayor impacto posible. Más tarde, bajo los efectos de las sustancias visionarias que ingerían, los peregrinos se sometían al control de los miembros del culto, que en todo momento conducían e inducían sus visiones. Cada galería tiene un diseño propio. Probablemente en cada una se llevaría a cabo un nivel diferente de iniciación. La última etapa sería la llegada a la cripta del Lanzón. Bajo los efectos de los cócteles alucinógenos que habían ingerido, los peregrinos experimentaban sus primeros vuelos psicodélicos inducidos por los efectos sonoros, olfativos y luminosos a los que les sometían para estimular sus visiones. Los sacerdotes vigilaban constantemente y manipulaban sus estados de conciencia alterada. Lo que han visto aquí es una reconstrucción de algo que creemos que ocurrió en verdad. La iniciación, o al menos las primeras etapas de iniciación, de los nuevos miembros del culto de Chavin. No podemos estar seguros de los detalles,
porque las pruebas arqueológicas no lo permiten. Pero de lo que sí estamos seguros es de que estos espacios, estas galerías en Chavin, fueron el lugar donde estas transiciones ocurrieron, donde las personas ajenas al culto fueron integradas en las creencias y los privilegios de ese culto, y se convirtieron en miembros, y con el tiempo en sacerdotes de un poder considerable basado en el culto. El obelisco Tello es una de las piezas más importantes halladas en Chavin. La encontró el agricultor Trinidad Alfaro en 1907. Fue bautizada con el apellido de Julio César Tello por ser el primer arqueólogo que la estudió. Mide 2,5 metros de altura por 32 centímetros de ancho. Esculpida en sus 4 caras, representa 2 dragones, uno hembra y otro macho. Tienen cabeza de cocodrilo. El obelisco también presenta imágenes de hombres, animales terrestres y marinos, aves y plantas. Mi hipótesis es que el obelisco Tello está representando un personaje Liviac. Es decir, la divinidad, esta Liviac, es la que genera el trueno, es la que genera las grandes tempestades, que baja de las alturas y es temida y temible, que está asociada al mar, está asociada a las plantas, está asociada a los animales, y a lo largo del obelisco lo que se hace es representar todo esto. En 1919, Julio César Tello, médico y antropólogo peruano, realizó las primeras excavaciones científicas en el sitio de Chavin. Desenterró gran parte del monumento y recuperó 42 cabezas clavas. Tan solo 3 de ellas se mantenían empotradas en los muros. Actualmente solo queda una en su lugar de origen. Se les llama cabezas clavas por tener una espiga en la parte posterior que servía para fijarla en los muros a manera de clavos. Son zoomorfas, seres humanos transformados. Reforzaban la majestuosa arquitectura que los sacerdotes querían que ostentara el centro ceremonial. Estaban colocadas en fila horizontal en la parte superior de los edificios. Hemos llegado a un punto en el cual sabemos que Chavin no se expandió como un estado que es lo que es. Se suponía antes que había una expansión desde Chavin a la conquista de los pueblos que vivían en las vecindades. E incluso el propio Tello lanzó la hipótesis de que podían haber ido a muchísimos más territorios grandes. Ahora sabemos que esto no fue así. Sin embargo, la hipótesis de que era el punto de partida civilizatorio sí tiene sentido. Uno de los argumentos precisamente es el haber definido claramente que a Chavin, como ocurría en Roma o como ocurría con Jerusalén, convergía gente de todos los países, de todas las naciones que existían en ese tiempo en el mundo civilizado andino. Se iba a buscar predicciones y por lo tanto, llegados allí, llevaban a su pueblo las noticias de los dioses, las noticias de las costumbres de ese lugar sagrado a donde se llegaba a visitar. Es posible que hubiese especialistas dedicados a la predicción, basados en el movimiento de los astros. Aquí, en la época seca, a más de 3.000 metros de altitud, la atmósfera es nítida. La visión de la bóveda celeste del hemisferio sur es sobrecogedora. El oráculo era de gran importancia en el culto de Chavin. Los líderes de otras poblaciones y la gente privilegiada acudía al centro ceremonial para realizar sus consultas. Esta recreación nos muestra cómo podrían haber sido las ceremonias de adivinación. Tras la ingestión del cactus de los dioses, la médium entraba en contacto con el mundo de lo ultrasensible, donde los sentidos se agudizan y emerge la clarividencia y la intuición. Para estas sociedades antiguas, la dimensión sobrenatural y la mortal estaban íntimamente ligadas, al igual que el mundo de los vivos y el de los muertos. La pitonisa sometía a la liturgia específica del ritual a los que solicitaban sus predicciones.
Posiblemente, en estas ceremonias de oráculo en Chavin, utilizaban algunos de sus animales totémicos como las serpientes. El carácter sagrado de las serpientes es patente en toda la iconografía de Chavin. La intervención de animales es habitual en este tipo de rituales en todo el mundo. Interpretan sus movimientos y sus gestos. Son señales del lenguaje del más allá que los adivinos saben traducir. Todos seguían con detalle los gestos de la pitonisa. Su lenguaje manual de símbolos descifraba lo que querían comunicar los espíritus a través de los movimientos que realizaban los reptiles. Los peregrinos permanecían inmóviles mientras los ofidios recorrían su cuerpo. Los dioses se estaban manifestando. Otro de los monolitos importantes de Chavin es la Estela Raimondi, bautizada con el apellido del naturalista italiano por ser quien la encontró y gestionó su traslado a Lima. Representa un ser con apariencia de animal, con ojos desorbitados a causa del trance psicodélico. En la boca tiene 4 colmillos felinos. Sostiene 2 báculos que terminan en serpientes. Sus extremidades son como garras de jaguar. Cuentan que Antonio Raimondi la encontró en casa del campesino Timoteo Espinosa un día que lo invitaron a cenar. Al parecer la usaban de mesa. El naturalista enseguida se dio cuenta de que aquella laja, esa piedra lisa y plana, no era natural. Le dieron la vuelta y efectivamente era una joya de la cultura Chavin. Después de 13 años de su descubrimiento, la Estela Raimondi llega a Lima, en la capital. Esta pieza es incorporada al Museo Nacional y a partir de ella, los peruanos, por primera vez, conectan con su pasado prehispánico, haciendo de esta pieza la piedra fundacional de la República. Con la aparición de centros ceremoniales del período formativo, las sociedades hasta entonces igualitarias del arcaico, en las que había una escasa división social, se jerarquizan de forma más pronunciada. Surge una clase dominante de sacerdotes y especialistas y comienza la desigualdad. La iconografía Chavin expresa personajes e ideas que requerían de una explicación para poder entender la complejidad que representaban. Eran imágenes encriptadas que necesitaban la intervención de un miembro del culto para que el neófito entendiera. Era un lenguaje ritual que separaba a los que conocían los secretos de los dioses y a los que no. Hay elementos que siempre están presentes como los ojos desorbitados, que aluden a los trances estáticos, los colmillos felinos, las serpientes y las garras. Atraídos por la propaganda de los emisarios de Chavin, la gente iniciaba el largo viaje hasta el centro ceremonial. Desde la costa desértica al oeste de la cordillera de los Andes, algunos líderes de pequeñas comunidades iniciaban el peregrinaje para consultar al gran oráculo de las montañas sagradas. Atravesar la Cordillera Blanca, a pesar de ir guiados por los miembros del culto de Chavin, constituía una verdadera aventura. El viaje tenía un sentido iniciático. Era un preámbulo que los preparaba para las experiencias psíquicas que tendrían lugar en Chavin de Huántar. En lugares determinados, como al pie de los altos nevados, realizaban pagos a la tierra. Los chavinos les enseñaban a ofrendar a los poderosos apus de las nieves para conseguir su protección.
A veces tenían que atravesar territorios habitados por grupos hostiles. La rapidez y agilidad para franquearlos sin ser vistos era el mejor recurso que tenían para evitar encuentros peligrosos. La llegada al templo tras las penalidades del viaje era como llegar a un oasis. Los altos jerarcas, los miembros del templo y el culto de Chavín se nutrían gracias a las ofrendas que entregaban los peregrinos. Los sacerdotes habían elaborado una estrategia de convencimiento para reafirmar su poder. Un poder que se sustentaba en un solo dogma. Ellos eran los embajadores de los dioses, los únicos que tenían comunicación con el más allá. Los líderes de los diferentes grupos que llegaban al templo se sometían a rituales de iniciación más complejos que la gente de menor rango. La iniciación comenzaba con la ingestión del San Pedro. Es probable que lo bebieran en conchas de Spondylus, que procedían del sur de Ecuador, y las consideraban sagradas. Tras la ingestión de la mescalina, inhalaban el polvo obtenido de triturar las habas del yopo o la resina de virola. El ardor que provocaba la harina alucinógena en el interior de la mucosa nasal era terrible. Consumida la primera dosis, el novicio descendía hasta las cámaras secretas de las galerías subterráneas. Era como el descenso a los infiernos. La plaza circular era un lugar reservado y de acceso restringido. En ella se reunían los sumos sacerdotes para comunicarse con los dioses. Los canales de agua constituyen una colosal obra de ingeniería hidráulica. Los había de drenaje y otros de uso religioso. Se han excavado unos 6 kilómetros, lo que representa un 10% de la totalidad de ductos que puede existir. Es impresionante. Sí, impresionante. Wow. Ambiente interesante, ¿no? Pero estas losas son enormes, ¿verdad? Sí, sí. Y es bueno porque hay como 7 metros de edificio encima de nosotros. Sí, ahora mismo. Así es, hay una sobrecarga aquí fuerte. O sea que esto lo construyeron antes del propio centro ceremonial. Sí, esa es una de las cosas más importantes. No hay manera de instalar un canal después de construir edificios altos. De hecho, tenía que haber estado aquí antes de esta construcción. Y si estuvo antes, y como el patrón de los canales responde a la última fase de construcción, o sea que está acomodando la posición de los edificios, los últimos edificios de la época Chavín, quiere decir que esto fue construido con conocimiento de dónde iban a construir. ¿De lo que iban a construir después? Sí, exactamente. Seguramente sería también una parte de la iniciación, el Sí. poder pasar hasta aquí. Sí, yo me imagino que quizás lo que hicieron fue meter gente en la oscuridad y decir que tenían que seguir hasta escapar del espacio. Entonces se podían imaginar sintiendo en la oscuridad la manera de continuar, sin saber si había huecos profundos. Impresionante. El teatro del más allá. Sí, si esto no es del más allá, ¿qué es? Como
parte de la iniciación, algunos de los peregrinos recorrían los canales de agua subterráneos. Era una prueba más que tenían que soportar, sumidos en una profunda enajenación mental y sin tener claras referencias de espacio o tiempo. Los primeros efectos de los fármacos visionarios son desagradables. Convulsiones gástricas, mareos, incluso vómitos. Después viene la pérdida del equilibrio, mientras los otros sentidos se agudizan. Luego comienzan las visiones, los saltos del mundo real a una dimensión desconocida y la vuelta a la realidad, hasta que en uno de esos saltos ya no se regresa. Hemos continuado por el canal de rocas y llegamos a esta especie de nudos donde observamos un verdadero laberinto de conductos, de canales, desniveles, de quiebros, zonas donde posiblemente podría haber excusas o trampillas. La verdad es que es una obra hidráulica conmovedora que utilizaban para manipular el agua, para crear efectos sonoros, incluso estruendos, que podrían subir por estos sifones hasta la superficie y sin duda quebrarían el ánimo de los peregrinos neófitos que estarían ahí en la zona sacra. Cerca del pórtico de las Falcónidas se pueden observar los respiraderos de los profundos sifones, una especie de altavoces por los que emergía el bramido atronador del agua. Con las facultades sensoriales profundamente afectadas, el sonido se amplificaba hasta hacerse insoportable. Los sacerdotes que inducían y conducían las iniciaciones siempre estaban vigilantes. El culto al agua es patente en Chavín. Regularmente realizaban sacrificios de cerámica en los canales interiores del templo. La cerámica ritual Chavín fue extraordinaria por su refinamiento y sutileza. Las vasijas eran de forma globular y con asas de diseños variados, como las de estribo terminado en pico. Los motivos decorativos de la cerámica eran abstractos. Serpientes, colmillos felinos, aves, batracios y plantas expresaban un concepto y un escenario que solo los iniciados del templo conocían. La mayoría de estas piezas, totalmente fragmentadas, fue hallada en la Galería de las Ofrendas por el Dr. Lumbreras. Las caracolas de Strombus eran muy importantes. Una vez tratadas, se convertían en pututus, uno de los principales instrumentos del culto religioso. Los pututus estaban íntimamente ligados al diseño de las galerías, que junto con los conductos de ventilación actuaban como una caja de resonancia que completaba el instrumento. Es decir, el propio templo se convertía en una especie de pabellón sonoro. Los músicos de los pututus eran hombres muy considerados, emparentados con las aves, la naturaleza y los cielos. El sonido que producían sus caracolas era la voz de los dioses. El templo se convertía en una caja de resonancia. Situados de forma estratégica, conductos especialmente diseñados transmitían el sonido al exterior. Los estudios de arqueoacústica realizados en el interior de las galerías han demostrado que las diversas formas en las que se transmite el sonido no son casuales. Son el resultado de un estudiado diseño arquitectónico que altera la difusión del sonido, la resonancia y el nivel acústico. ¿Este ducto da exactamente o daba la luz? E incidía directamente en el lanzón. Sí. Es bien claro que este ducto tiene funciones múltiples. Entonces había una luz reflejada desde afuera, tal y como podemos hacer con esta linterna. La verdad es que da directamente a la boca del lanzón. Exactamente. Cubre del mentón
hasta la frente. Y además por aquí también saldría el sonido, ¿no? Sí, esa es otra posibilidad, porque los estudios de arqueoacústica han indicado que este ducto es un filtro. Elimina todas las frecuencias que no estén cerca de la frecuencia nativa del pututu. Y la frecuencia nativa del pututu está amplificada por esto. O sea que quiere decir que solamente el sonido, la nota que emite el pututu, es la que se transmite hacia afuera. Sí, y afuera, en este caso, es la plaza circular. Entonces, un pututu que se tocaba en la galería del Lanzón podía ser escuchado en la plaza circular. Esto sería el punto si Lanzón hablaba y usaban un pututu para hacerlo hablar. La gente en este lugar alejado hubiera escuchado que el Lanzón estaba dando un mensaje. Es impresionante porque realmente está a la misma altura, ¿no? Sí. De la boca. Sí, la boca está alineada exactamente con el ducto, con el pututu y su nota principal, que es esta. Nuestro equipo técnico acopló un proyector láser en el conducto de ventilación y pudimos comprobar que estaba alineado milimétricamente con la boca del Lanzón. En Chavín, nada sucede por casualidad. Los músicos del templo podían imitar el rugido del jaguar con sus pututus. Los que permanecían en el exterior escuchaban los rugidos felinos del inframundo, mientras bebían el cactus de los dioses. Esos extraños sonidos que provenían del interior del templo los inquietaban y los incitaban a la experiencia psíquica. Gracias a las sustancias alucinógenas que ingerían y a la sobrecogedora representación litúrgica que ponían en acción los sacerdotes, no era necesaria la fe. Intuían y escuchaban la voz de los dioses. Era evidente su presencia. A los que se iniciaban en las galerías subterráneas, les suministraban cócteles visionarios compuestos por diferentes sustancias. Los efectos que provocaban estos sonidos en sus mentes les conducían a estados próximos al pánico. En todo momento, los miembros del culto estaban presentes, sobre todo cuando iniciaban a un líder con el que les interesaba llegar a acuerdos estratégicos. Seguramente las dosis que le suministraban serían mayores que las ingeridas por personas de menor rango. Eso conduce a la galería de las ofrendas. En 1966, el Dr. Luis Lumbreras protagonizó uno de los más importantes descubrimientos que se han realizado aquí en Chavín de Huántar. En estas oscuras galerías, encontró más de 800 piezas de cerámica y otras ofrendas. Pero también descubrió huesos de animales junto a huesos humanos. El posterior análisis forense arrojó una sorprendente conclusión. Esos huesos humanos eran el resultado de la ingestión de carne humana. Aquí arriba, se había realizado un gran banquete caníbal. Nosotros separamos la cerámica de la piedra y de los huesos. Y al hacer el examen de los huesos, lo que yo hice fue entregar todo este conjunto a una arqueozoóloga.
que muy poco tiempo después de entregados me devolvió un lote de ellos. Se quedó con la mayor parte de los huesos, pero había un lote que me dijo, estos no, porque estos son de seres humanos. Estos no los examino yo. De modo que llamé a un antropólogo físico, José Pablo Baraybar, y le pedí que examinara la colección de esos huesos. Y efectivamente confirmó que eran huesos humanos y comenzó a examinarlos y me dijo, oye, pero estos huesos han sido cocidos algunos y probablemente hervidos, otros asados, y muchos de ellos han sido partidos y hay otros que están mordidos, etcétera. O sea, son restos de comida. Pues nosotros nos reímos un poco y pensamos que era parte de un sacrificio que se había dado allí. En todos los pueblos del mundo existió el canibalismo, antropofagia en general. En el momento en que aparece la agricultura, ¿por qué causa? No lo sé, aparece el canibalismo. Hay evidencias que apuntan a la realización de sacrificios humanos en Chavín, aunque mucho menos masivos que en la posterior cultura moche. La mayoría de los pueblos antiguos tuvo un terror universal a la impureza y un correlativo deseo universal a la purificación ritual. La idea de la enfermedad y las desgracias como castigo divino fue una creencia común en todo el mundo. La víctima sacrificada expiaba las culpas de la comunidad y mantenía sosegados a los dioses. Quizá Chavín marque la diferencia entre los chamanes tradicionales y los nuevos sacerdotes. En las excursiones mágicas, el chamán viajaba a planos sobrenaturales en los que podía luchar contra espíritus y dioses adversos, absorber la impureza ajena y regresar con remedios. Los antiguos sacerdotes, quizá con un poder más desarrollado, ofrendaban la sangre del sacrificio a los dioses y conseguían la catarsis de la comunidad. No se descarta que, tras la invocación a los dioses, ungieran el lanzón con la sangre del sacrificio. En el proceso de iniciación, alternaban los momentos de sosiego con los de tensión. Posiblemente utilizaban inciensos para crear una atmósfera relajante. Mediante la colocación en el exterior de espejos de antracita, de los que se han encontrado muchos en las excavaciones de los ductos, reflejaban la luz solar hacia el interior, creando efectos luminosos. El estado permanente de conciencia alterada en el que mantenían a los que se iniciaban permitía a los sacerdotes manipularlos a su antojo. Dosificaban los efectos sonoros, olfativos y luminosos para provocarles una profunda demencia. En cada momento del proceso de iniciación controlaban el sonido que querían producir. A veces un tranquilo y armonioso murmullo. Otras un bufido ensordecedor que mezclado con los pututus provocaba el sobresalto de los que se iniciaban y el paso del sosiego a la tensión. Solo los elegidos o los que habían pasado por todas las etapas de iniciación llegaban hasta el lanzón. Podían ser familiares de los sacerdotes que ostentaban el poder o líderes a los que interesaba distinguir. Todavía en estado de embriaguez psicodélica, los acólitos del templo conducían a los elegidos hasta la cripta del lanzón.
Caminaban absolutamente desorientados, perdidos en un caos de visiones que trastornaban sus mentes. No sabían que estaban llegando al final de la prueba. Estaban a punto de renacer, de quedar marcados para toda su existencia. Renqueantes y en estado catatónico, recorrerían los últimos metros antes de encarar el corredor que los llevaba hasta el Lanzón. La última prueba, la definitiva, presentarse solos ante la terrorífica figura del Lanzón, investirse con su fuerza. La catarsis final. Nacía un nuevo ser, un nuevo hombre transformado. Ya era miembro del culto, pertenecía a la clase dominante. En la gran plaza de Chavín de Huántar, los peregrinos estarían expectantes ante la llegada de los que habían visto a Lanzón. Serían presentados públicamente para reafirmar su dignidad. Los nuevos sacerdotes serían reconocidos y tratados ceremonialmente en público para poner de manifiesto que ya eran seres sagrados. A donde fueran, se les reconocería como altos dignatarios de Chavín. Desde la noche de los tiempos, cuando el hombre miró por primera vez el firmamento e intuyó la existencia de lo divino o de una inteligencia superior, surgieron los que se adueñaron de las llaves del más allá y comenzaron a someter el ánimo de sus semejantes. Bajo sus pesados muros, Chavín de Huántar sigue atesorando secretos que serán poco a poco desenterrados. Todavía no se ha descubierto algún contexto funerario que aporte luz a su enigmática historia. Sin duda, los hallazgos arqueológicos venideros volverán a sorprender al mundo.